Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad así de saludarlos, pedirle a Dios sus bendiciones sobre todos ustedes y despedirme hasta el próximo año, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes, ya sea en este cuerpo o en el otro cuerpo, el cual está prometido para mí y para cada uno de ustedes. En este tiempo estamos viviendo en el fin del tiempo, el fin del mundo, el fin del siglo y en el fin del programa de Dios para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Y para Dios llevar a cabo su obra del fin del tiempo y que así regresemos todos a la vida eterna. Él nos habla en este tiempo final. Él estuvo hablándonos, o sea, hablándole a su iglesia y al mundo entero en las edades pasadas, desde su templo y en su templo por medio de cada ángel mensajero. Y las cosas que se llevaban a cabo en el cielo eran manifestadas aquí en la tierra en su cuerpo místico de creyentes en el lugar santo de su templo. Ahora, en Hebreos capítulo 12, verso 25 en adelante, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender lo que es la voz de Dios hablando desde el cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todo lo que fue hablado en la tierra por medio de los profetas de Dios viene del cielo, viene del templo que está en el cielo. Ahora, encontramos que para el fin del tiempo, Dios habla por última vez. Y esa voz desde el cielo es la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte en el fin del tiempo, trayéndonos el mensaje final. Es un mensaje del cielo, del trono de Dios.
para ser colocado en el trono del corazón de cada ser humano y en el trono de su cuerpo místico de creyentes, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Esa es la voz de Dios hoy, por última vez. Es el mensaje del evangelio del reino. Es el mensaje de la gran voz de trompeta. Es el mensaje de la trompeta final. Es el mensaje de la trompeta del año del jubileo. Es el mensaje que proclama libertad en toda la tierra para todos los escogidos, porque en este ciclo divino del año del jubileo actualizado, que es el ciclo divino que en la edad de la piedra angular se cumple, es el ciclo divino en donde todos los hijos de Dios seremos libertados. Seremos libertados de lo temporal y pasaremos a lo eterno, de lo mortal y pasaremos a lo inmortal. Seremos libertados de este cuerpo temporal y tendremos un cuerpo eterno. En ese año del jubileo nos enseña la Escritura en Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13, que era el ciclo divino en donde cada uno regresaba a su familia y a su tierra. Dice Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Cada 7 años, el año séptimo era año sabático, año de descanso para la tierra. Y encontramos que ahí están reflejadas las 7 edades de la iglesia gentil. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ahora, ¿cuándo? Eso sería en el año 50. Luego de cumplido el año 49, dice: y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad a todos en la tierra, a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, o sea, a vuestra herencia. Ese es el ciclo divino en donde todos los hijos de Dios regresarán a su herencia, pues son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero nuestra herencia, por causa de la caída allá en el huerto del Edén, la perdimos, pero será restaurada en este ciclo del año del jubileo actualizado, que se cumplirá en el fin del tiempo, en el campo espiritual. O sea, se cumplirá en el cuerpo místico de creyentes para el planeta Tierra. Luego, ese ciclo divino se cumplirá después del milenio. Pero para nosotros, como la tierra que será restaurada a su posición original, se cumple en la edad de la piedra angular, que es el año del jubileo actualizado, donde se toca la trompeta del año del jubileo actualizado, que es la trompeta final, que es la gran voz de trompeta en este tiempo final, y en donde se proclama el mensaje de libertad a todos los hijos de Dios, el mensaje que nos muestra que seremos libertados, que regresaremos a nuestra herencia, la cual
se había perdido ayer en la caída de Adán y Eva, pero que será restaurada en este tiempo final a cada uno de nosotros. Por eso es que el título de propiedad de nuestra herencia, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, es tomado por Cristo en el cielo, abierto en el cielo y traído a la tierra para ser restaurado a la raza humana, siendo entregado al último profeta mensajero representado en Juan el apóstol. Pues Juan representó a la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros a través de las diferentes edades hasta llegar a este tiempo final, en donde le fue dicho: sube acá. Ahí es donde Juan está representando el cuerpo místico de Cristo con su ángel mensajero para que suba a una edad más alta, a la edad de la piedra angular, en donde recibirá el conocimiento de todas las cosas que deben suceder. Y entre ellas está nuestra restauración a la vida eterna, nuestra restauración a nuestra herencia, a todo lo que se perdió en la caída, que será restaurado a nosotros en este tiempo final, en el ciclo divino del año del jubileo actualizado. Por eso, esa voz que Juan escuchó desde el cielo, que le dijo: sube acá, esa voz como de trompeta, es la voz de Dios hablando por última vez. Es la voz de Dios hablando en la edad de la piedra angular, así como él habló en las diferentes edades de la iglesia gentil, y también habló en otras edades de otras dispensaciones. Pero ven ustedes, después de todas esas etapas de edades y dispensaciones, él habla por última vez. Y luego encontramos que en ese mensaje, en donde él habla por última vez, se extiende la misericordia de Dios por última vez para todos los hijos de Dios. Como les leí en el libro de los sellos, en la página 369 y 370, que la misericordia por última vez es extendida por el mensaje del ministerio de Moisés y Elías, en donde la palabra, el verbo, se hace carne, y desde donde la voz de Dios estremecerá no solamente la tierra, sino también los cielos. Pues ese es el ministerio de Apocalipsis capítulo 11, al cual se le da esa autoridad y poder con esa voz de Dios hablando por última vez. Ese es el único ministerio señalado para el fin del tiempo, a través del cual la voz de Dios estremecerá no solamente la tierra, sino también los cielos. Ya los demás ministerios llevaron a cabo su labor, y el último que queda es el ministerio de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 19. Todos esos lugares del Apocalipsis nos hablan del ministerio final y de la voz de Dios hablando por última vez desde el cielo, hablándole a los hijos de Dios aquí en la tierra. Es un mensaje del cielo, del trono de Dios, viniendo al trono del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Como leímos hoy, aquí vamos a leer nuevamente para que quede y grabado en la página 369 del libro de los sellos. Dice Dios por medio de William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice: ahora fijémonos en los últimos dos versos de Apocalipsis
6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada de Dios. ¿Por qué? De la palabra vindicada de Dios. Porque ese es el ministerio vindicado de Dios para el fin del tiempo, con el mensaje vindicado de Dios para el fin del tiempo. No hay otro mensaje vindicado de Dios para el fin del tiempo después del mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. No hay otro mensaje vindicado de Dios para ser proclamado, sino el mensaje que por medio del ministerio de Moisés y Elías es dado a la raza humana. Y ese mensaje es el evangelio del reino. Es el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Entre el mensaje del cuarto Elías y el quinto Elías y segundo Moisés, no hay otro mensaje. Ni hay otro ministerio tampoco. El ministerio de Cristo, miren ustedes, en William Marion Branham, y después el ministerio de Cristo bajo el ministerio de Moisés y Elías. No hay nada entre el cuarto Elías y el quinto Elías y segundo Moisés. Ni hay otro mensaje. El mensaje final de Dios es el evangelio del reino. Esa es la trompeta final. Esa es la voz de Dios hablándonos desde el cielo a los seres humanos aquí en la tierra, en donde la misericordia de Dios es extendida por última vez. Miren, esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. ¿En dónde es que se encarna la palabra? Por última vez, después del ministerio del cuarto Elías, del precursor de la segunda venida de Cristo, se encarna por última vez en el ministerio, o en donde está el ministerio de Moisés y de Elías. En el velo de carne donde esté ese ministerio, ahí estará la palabra encarnada por última vez, hablándonos desde el cielo, hablándonos el mensaje celestial, el mensaje que sale del trono de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? El evangelio del reino. ¿Y qué da a conocer ese mensaje? El gran misterio que por cientos, miles, millones o billones o trillones de años ha estado escondido en la mente de Dios, el cual no fue dado a conocer en edades y dispensaciones pasadas, pero que ha sido prometido para el fin del tiempo. ¿Y por qué no podía ser dado a conocer en edades pasadas? Porque esas edades pasadas y dispensaciones pasadas no estaban representadas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. No estaban representadas esas edades en ese lugar, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. El lugar santísimo del templo espiritual del cuerpo místico de Cristo representa el trono de Dios en el cielo. El lugar santísimo del templo que está
en el cielo. Y por cuanto el templo que está en el cielo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo de ese templo, que es el trono de Dios, y el templo que está en la tierra, que es el cuerpo místico de Cristo, y el lugar santísimo de ese templo, ambos se representan el alma de la persona. Y es el lugar en donde están las cosas que no son conocidas por el ser humano. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del subconsciente, el cual está separado del consciente de las personas comunes que vienen a la tierra. Y por eso es que el secreto de la segunda venida de Cristo, siendo un misterio en la mente de Dios, del cual dice el Señor Jesucristo que nadie sabía. Dice, nadie sabe cuándo será el día y la hora, ni aun los ángeles. Y no sé si en algún lugar hay una escritura, si la puedes conseguir Miguel, donde diga, ni aun el Hijo. ¿La hay, Miguel? Vamos a buscarla, ¿por qué? Y vamos a ver por qué. Si tenemos tiempo, vamos a ver. Es que esto me ha estado llegando hace un momentito, y mientras más rápido lo suelte, más rápido me llegan más cosas de parte de Dios. Si dice ni aun el Hijo, ¿cómo puede ser posible que ni aun el Hijo sepa ese misterio? Sino solo el Padre. Así como las cosas del subconsciente, las personas no las entienden, solamente entienden las que tienen en el consciente, o sea, las que están en el consciente, las que están en su espíritu, no las del alma, hasta que no se hacen conscientes, o sea, hasta que no pasan al consciente, y entonces es que las pueden entender, y ahí entonces ya pueden conocer esas cosas. ¿San qué? San Marcos, capítulo ¿qué? Marcos 13. Marcos 13 del verso 28 en adelante. Marcos 13 del verso 28 en adelante. Aquí tenemos a San Marcos 13 del 28 en adelante. Dice: de la higuera, que es Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es el tiempo de la cosecha, y aquí también el verano representa la venida del reino de Dios. Vamos a ver si aquí lo dice, en otra escritura lo dice. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, ¿qué? El reino de Dios. Miguel, si puedes conseguirte por ahí San Mateo 24:32 y Lucas 29:31, que da la referencia ahí. Yo creo que, para que vean, yo busco a San Mateo y tú a... Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Lucas 21, 29 en adelante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. San Lucas 21. San Lucas 21 del 29 en adelante. Dice, así también les dije una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndola, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Y cómo fue mostrado la venida del reino? En el monte de la transfiguración. Y dijo que vendrá sin advertencia. O sea, sin una notificación a las personas para decirles el reino está cerca, sino vendrá sin advertencia. Vendrá primero el precursor de la segunda venida de Cristo, y luego el reino vendrá. Ahora, las personas, cuando piensan acerca de la venida del reino, piensan en una forma muy diferente a lo que es la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios es lo que fue mostrado en visión en el monte de la transfiguración. Y cuando las personas estén viendo lo que fue visto allí, que son los tipos y figuras de lo que estará aconteciendo, están viendo la venida del reino de Dios. Cuando estén viendo las cosas que allí fueron mostradas en esa visión, o sea, tienen que estar viendo al Señor como león, como rey, como león de la tribu de Judá, en una nueva edad y en una nueva dispensación. Así tienen que estar viendo al ángel del pacto en ese tiempo. Por eso allí su rostro resplandeció como el sol. Y los tipos y figuras de la venida de Cristo como rey de reyes y señor de señores, son el sol y también el león. Ambos se representan a Cristo como rey de reyes y señor de señores, pues el sol es el rey que alumbra sobre la tierra, y el león es el rey de la selva. Y también tiene que estar presente el ministerio de Moisés, por segunda vez, que es un ministerio dispensacional. Y si tiene que estar presente el ministerio de Moisés por segunda vez, tiene que estar presente una nueva dispensación, porque es un ministerio dispensacional. Y tiene que estar presente entonces un mensaje dispensacional, el mensaje del evangelio del reino. Y el ministerio de Elías por quinta vez. Y cuando eso es manifestado en el fin del tiempo, en una nueva edad y en una nueva dispensación, el reino de Dios está en la tierra para introducir el glorioso reino milenial. Está en la tierra el séptimo sello para introducir el glorioso reino milenial, para llevar a cabo la obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, su obra de reclamo, en donde él hará todo lo que le corresponde hacer para que sea quitado el reino de la bestia y sea establecido el reino de Dios en esta tierra, y se haga como en el cielo, aquí en la tierra, la voluntad de nuestro Padre Celestial.
este misterio del cual dice Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles, ni aún el Hijo. Esto está aquí pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el Señor Jesucristo allí en la tierra no sabía. El cuerpo teofánico, la teofanía, tampoco sabía. Pero Dios, el cual estaba dentro de aquella teofanía y dentro de aquel cuerpo de carne, sí sabía. Porque Dios está representado en el lugar santísimo. Y la teofanía está representada en el lugar santo. Y el cuerpo físico está representado en el atrio o los atrios. Así es con nosotros y así es con Dios también. Ahora, lo que estaba en la mente de Dios. Miren ustedes, ni el velo de carne lo sabía, donde él estaba, ni la teofanía tampoco. Pero el que estaba dentro de aquella teofanía y dentro de aquel velo de carne, sí, lo sabía. Y sería pasado ese secreto a la teofanía para ser revelado aquí en la tierra al ángel mensajero del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para ser dado a conocer por él a los escogidos que estarían en el lugar santísimo. Porque ese lugar santísimo es el subconsciente del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y por esa causa le corresponde a esa edad representada en el lugar santísimo conocer este gran misterio que estaba en la mente de Dios. Pasar de la mente de Dios a la mente, al subconsciente del cuerpo místico de Cristo, para luego hacerlo consciente, hacerse consciente en el cuerpo místico de Cristo y ser dado a conocer también a todos los demás miembros del cuerpo místico de Cristo de las edades pasadas. Y para en el glorioso reino milenial, que todos los seres humanos que estarán viviendo allí conozcan ese misterio, sea hecho consciente a todos los seres humanos. Y así pasará del subconsciente del cuerpo místico de Cristo al consciente, o sea, a los que pertenecieron a las edades pasadas y a los mensajeros de las edades pasadas y a todos los seres humanos que estarán viviendo en esta tierra, y será llena la tierra del conocimiento de Jehová. Comenzando con los seres humanos que son del polvo de la tierra. Esa es la primera tierra que es llena del conocimiento de Dios. Porque la tierra literal, ella, y en ella estamos nosotros representados, o nosotros la representamos a ella. Primero nosotros recibimos las bendiciones y después pasan a la tierra, de donde nuestros cuerpos han sido tomados. Por eso la transformación que nosotros hemos de recibir luego se va a reflejar en la tierra, en el planeta Tierra, después del milenio, porque es después de la séptima edad de la iglesia gentil. La séptima edad que representa el milenio, después de esa séptima edad es que viene la transformación nuestra en la edad de la piedra angular, que es la edad octava, y la edad octava representa eternidad. ¿Ven? O sea que todo se va moviendo de etapa en etapa, se va moviendo del cuerpo místico de Cristo y luego se mueve al planeta Tierra, que pasará por las mismas
etapas que pasa el cuerpo místico de Cristo. Bueno, ya vieron por qué Jesús dijo, nadie sabe, ni los ángeles, ni aún el Hijo sabe. ¿Vieron qué sencillo es? Pero era muy difícil saber eso. Y me parece que yo lo vine a saber hace un momentito. Porque yo me preguntaba, pero ¿por qué el mismo Jesús que conocía todas las cosas dice ahora que ni el Hijo sabe? Y cuando Él me lo dio, déjame ver, lo dejé allá escrito en un... Porque eso hay que escribirlo rápido en una... Ando siempre con una libretita así, unas paginitas así sueltas, porque todo lo que recibo lo apunto rapidito antes que se me olvide. Ya pasé una experiencia no hace mucho, durante la noche, antes de acostarme, recibí algo y no lo apunté. Y al otro día estuve luchando para ver lo que era y no pude recordarlo. Se cumplió lo que algunos dicen, que lo que no se escribe se olvida. Y gracias a Dios que Él ha ordenado que su palabra que es hablada sea escrita, para que no sea olvidada y no suceda, como dicen algunos, que a las palabras se las lleve el viento, pero al quedar escritas y grabadas en videos y en todas las formas, quedan para siempre, porque la palabra de Dios es para siempre, es eterna. Algunas personas se preguntarán, ¿qué estaremos escuchando en el milenio? Estaremos escuchando el Evangelio del Reino, las mismas cosas que nosotros estamos escuchando. ¿Y qué estaré yo predicando allá? Pues lo mismo que Él me esté dando acá, quizás en una forma más ampliada, más clara, más abiertamente, pero será lo mismo, porque todo lo que habrá en el milenio y en la eternidad está condensado en el mensaje de este tiempo final, en lo que la voz de Dios estará hablando hoy desde el cielo. La voz de Dios hoy, por última vez, hablando desde el cielo. Ahora, cuando decimos por última vez, no quiere decir que en el milenio no vamos a tener la palabra. Es que después de ese mensaje, no hay otro mensajero con otro mensaje. Al ser por última vez, todo lo que sea predicado en el milenio o en la eternidad será predicado en el mensaje de la voz de Dios que habla en este tiempo final por última vez. Habla por última vez a la raza humana en este tiempo final. Pero continuará hablándonos en el milenio y por toda la eternidad. Pero será en el último mensaje, en ese mensaje último y en esa manifestación final, será que Dios continuará hablándonos todo lo que tenga que hablarnos y continuará dándonos a conocer todo lo que Él quiera que nosotros conozcamos. Bueno, la voz de Dios, hoy, la voz de Dios por última vez, será para siempre, para todos nosotros. La voz de Dios, hoy, esa es la voz, el mensaje desde el cielo que tiene la misión de llamar y juntar a todos los escogidos, mensaje representado en la gran voz de trompeta o trompeta final. Y miren ustedes, el libro de los sellos, página 458,
Veamos aquí esa voz y ese ministerio llevando a cabo su obra con el pueblo hebreo. Dice, página 458 de los sellos: entonces, entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veamos más claro acá en Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles, no es solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios. Llamando a la batalla, Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y también, y noten bien, pero los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta, y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Aquí lo dejamos. Aquí sigue después más adelante hablando de la higuera, que es el pueblo hebreo. Cuando le toca hablar de qué, del séptimo sello, habla de la higuera. Ahora podemos ver también la relación que hay del séptimo sello con el sexto sello y con Israel y con nosotros en este tiempo final. Es dicho que el séptimo sello, miren ustedes, vamos a ver aquí. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Miren todas las cosas que contiene el séptimo sello. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Página 464 y 465 del libro de los sellos. Ahora miren tantas cosas que están contenidas en ese séptimo sello. O sea, todo el programa que Dios tiene después de la séptima edad de la iglesia gentil y después del ministerio del precursor de la segunda venida de Cristo está contenido en el séptimo sello. En palabras más claras, en el séptimo sello está contenido todo el programa de Dios. Después del ministerio y programa que Dios llevó a cabo por medio del séptimo ángel mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo. Bueno, ahí vamos a detenernos. Y luego en otros mensajes, en otras conferencias, ustedes escucharán todas las cosas que están contenidas en ese séptimo sello. Porque bajo ese séptimo sello está todo el programa de Dios. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que nos ayude en este tiempo final, como Él lo ha prometido, para estar listos lo más pronto posible para nuestra transformación. Todo eso está ¿dónde? En y bajo el séptimo sello. Y todo lo que Él tiene para darnos a conocer está en la voz de Dios hoy, desde el cielo, desde el trono de Dios. La voz
de Dios hoy, que es la voz que habla desde el cielo. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención, hermanos y amigos presentes, y que el ángel del pacto les continúe bendiciendo a todos ustedes y a mí también. Muchas gracias y buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.